los rayos del sol entraron por su ventana, anunciándole a aquel joven un nuevo día. Aunque eso no quisiera decir que fuese uno bueno en lo absoluto, o al menos en lo que a él respecta. Se quedó recostado en su cama, imaginándose la fantasía de cómo sería el mundo si tan solo fuese una persona normal. Pero su fantasía fue interrumpida cuando se vio forzado a levantarse de la cama en un acto reflejo. No por los radiantes rayos del sol que mencioné antes, sino por los gritos de su padre, quien demandaban su presencia en la cocina. Sin otra opción más que obedecer, se lavó la cara con la ayuda de un balde de agua, y bajó las escaleras para saber qué necesitaba aquel ser intimidante, al cual llamaba padre. Una vez que bajó las escaleras, de inmediato se topó con su ya mencionado. Con las manos en la cintura, y una mirada penetrante, mandó al chico a que ayudara a su madre a batir la manteca de los barriles, sin siquiera darle sus buenos días ni nada. Sin dudarlo ni un segundo, este chico, al cual llamaremos Ariel, accedió a la orden de su padre. A pesar de que en esos tiempos, batir manteca era una labor que en su mayoría, hacían las mujeres, su padre estaba convencido de que su hijo jamás sería un hombre de verdad. Era un chico muy débil, y su brújula no apuntaba a la misma dirección que la de los demás. Eso era un problema, no solo para él, sino también para su humilde familia. En esos tiempos oscuros, era normal que la sociedad tratase a los que eran diferentes como marginados. Lo cual no solo degradaba a este tipo de personas a ser excluidas socialmente, sino también económicamente. Y eso es lo que a este joven le pasaba. Para su suerte, y la de su familia, los únicos que sabían de este problema, eran sus padres. En cambio, para su desgracia, su propia familia no lo valoraba como hombre. Realmente, nunca lo valoraron en ningún aspecto desde que empezaron a ver esos rasgos en él. Con notoria dificultad empezó a batir junto con su madre, la cual no lo miraba con buena cara, a pesar del gran esfuerzo que hacía con ese gran barril. Mientras realizaba aquella actividad, intentaba no mirar a su progenitora. Hacer esto le generaba mucha angustia, ya que sus ojos de un azul pálido, solo reflejaban desilusión y desagrado, como si su hijo tan solo fuese una aberración. Esto sucedía todos los días. Era algo que lo fastidiaba, pero que sobre todo, llenaba su pobre alma de angustia. Una que desaparecía cuando apagaba las velas de su cuarto para irse a dormir, y en sus sueños empezaba a vivir una fantasía imposible en donde él, era feliz. Al pasar un par de minutos, Ariel, ya estando agotado, se detiene por un momento para descansar sus brazos. Su madre resopla cuando esto sucede, mientras sigue con la labor de batir bien la manteca. Mientras descansa, tan solo puede evitar mirar a su madre, mientras espera una reprimenda de esta. Justo cuando apartó su mirada, logró visualizar a un joven de pelo rojo y largo, que lo había dejado hipnotizado. Era un tanto fornido, y parecía ser como de unos 17 años. No logró apartar la mirada de su pelo largo, que brillaba increíblemente con los rayos del sol, ni de su figura de vikingo. Había logrado verlo en varias ocasiones, y siempre que lo hacía, empezaba a sentir como su corazón se aceleraba, a medida que iban pasando los segundos. Estaba tan enamorado. Pero aquel joven, a pesar de realmente existir, tan solo era parte de sus fantasías, de sus pecados. De pronto, su hipnotismo se vio interrumpido por un ligero golpe que su madre le dio en la cabeza, haciéndolo volver en sí. Después de un breve rezongo, continuó el trabajo de batir la manteca, hasta terminar. El resto del día, se basó en ayudar a sus padres a hacer diferentes tipos de labores domésticas, incluyendo también reprimendas y algún que otro insulto hacia su persona, por no poder hacer trabajos pesados. Simplemente, una vivencia más de la monótona rutina de cada día. Al caer la noche, Ariel se encaminó hacia su dormitorio con vela en mano, para por fin descansar de la estresante rutina ya mencionada.
por un lado, él sonreía al saber que por fin podría perderse en su mundo de fantasía, en donde sus padres lo querían, y en donde podía gozar con cosas que un marginado como él deseaba en lo más profundo de su alma. Pero por el otro, su sonrisa pasaba a ser una mueca de amargura, al volver a la realidad, y darse cuenta que mañana sería un día igual de aburrido, estresante, y triste, como el de ese mismo día. Sus fantasías ya mencionadas, se fueron difuminando con los segundos hasta que el sueño se apoderó de su ser, haciéndolo dormir. Los rayos del sol le habían anunciado nuevamente un día más a aquel chico. Uno en donde lo más probable, su rutina no fuese muy diferente a la del día de ayer. Con su mente en blanco, se levantó de su cama, se limpió las lagañas de sus ojos, y bajó de su cuarto, esperando a que sus padres le dieran órdenes, como si él fuese tan solo una fría máquina sin sentimientos. La rutina para Ariel, aquel día había sido mucho más pesada que la del día anterior. Su padre lo forzaba para que lo ayudara con trabajos muy pesados, que su débil cuerpo no soportaba. Lo hacía trabajar arduamente, mientras le gritaba cosas terribles, y lo golpeaba cada vez que sus músculos no daban más de tanto esfuerzo. El estrés fue demasiado, tanto que no pudo evitar derramar algunas lágrimas durante el día. Al llegar la noche, Ariel finalmente pudo descansar sus débiles músculos, los cuales apenas podía sentir. Se dirigió hacia su cuarto, y se desplomó sobre su cama. Como siempre pasaba cada vez que se iba a dormir, se perdió en sus pensamientos. Pero esta vez, lo que recorría en su mente, no eran los típicos pensamientos de fantasía que aliviaban su tristeza. Eran preguntas. Se preguntaba cosas para sí mismo mientras se desahogaba en un mar de lágrimas. ¿Por qué no puedo ser normal? ¿Por qué no puedo ser como los demás? Era lo que él se preguntaba. De repente, sus propios pensamientos se vieron interrumpidos cuando le pareció escuchar algo proveniente de la cocina. Estuvo en silencio por unos segundos, hasta que logró escuchar las risas de sus padres, quienes se escuchaban bastante divertidos. Ariel, al escuchar aquellas risas, sintió algo en su pecho. Algo muy desagradable. Su corazón se había retorcido tanto, que ya no había rastro de los sentimientos que caracterizan a las personas. Ahora tan solo podía sentir rencor y odio. En vez de corazón, en su pecho albergaba una masa de carne seca y muerta, la cual hacía que los únicos sentimientos que su portador pudiese expresar, fuesen los ya mencionados. Ellos se estaban divirtiendo, y pasándola bien. Ellos eran felices, mientras Ariel era un pobre marginado, que no tenía derecho a siquiera un día de descanso, ni a un poco de verdadera felicidad. Jódanse. Fue lo que murmuró en voz alta, y decidió irse a ese injusto lugar, pero no sin antes dejar una carta, en donde expresaba su profundo odio hacia sus progenitores, pero sobre todo, a su padre. Tomó una de las sábanas de su cama, y una vez habiendo empacado sus cosas en la misma, abandonó su hogar, saliendo por la ventana de su cuarto. Entre la oscuridad de la noche, Ariel se encaminó por su humilde pueblo, del cual no esperaba volver a pisar sus tierras nunca más. Y una vez que colocó sus pies fuera de aquel lugar, reprogramó su camino hacia el bosque, con el fin de alojarse en una cabaña abandonada que había construido su ya fallecido abuelo. Mientras se iba adentrando cada vez más en aquel bosque, recordaba las leyendas que se rumoraron durante años del mismo. La gente de su pueblo, siempre contaba historias terribles sobre ese lugar. Historias en donde se hablaba sobre demonios, brujas, espectros, y espíritus vengativos que de alguna forma terminaron purgando en aquel frondoso bosque. Pero muy a pesar de que todos afirmasen que estas historias son verídicas, lo cierto es que solo son patrañas.
solo son cosas que inventó la iglesia, para tener a su pueblo controlado, a través del miedo y el engaño. Y Ariel lo sabía muy bien, ya que cuando su abuelo aún vivía, le había contado sobre cómo se había dado cuenta de que la vida de pueblo, era una opresión total, impuesta por la misma iglesia. La misma a la que todos en el mundo sirven y apoyan, sin darse cuenta de todas las injusticias que cargan consigo. Por eso su abuelo había abandonado a su familia y a su pueblo, para irse a vivir a el bosque. Lugar en donde por primera vez, fue un ser humano libre. Y Ariel quiso seguir sus mismos pasos, para finalmente ser libre de los abusos, y de la marginación que le imponía su pueblo. El camino era largo, sobre todo para un chico débil como él. Pero Ariel siguió su camino, estando determinado a llegar a su destino. Finalmente logró visualizar a lo lejos la cabaña de su abuelo, que él tanto codiciaba en aquel momento. Pero se detuvo al darse cuenta de algo. A través de las ventanas de la ya mencionada, deslumbraba una ligera luz, la cual lo había desconcertado, puesto que en aquella estructura, hasta donde él sabía, no vivía nadie. Con un caminar veloz pero sigiloso, fue hasta dar con la puerta principal. Y una vez estando enfrente de la misma, empezó a preocuparse. ¿Qué voy a hacer si alguien estuviese viviendo aquí? No quiero volver. No quiero regresar a los abusos, a la marginación. Fue lo que pensó para sus adentros, mientras temblaba de los nervios y de la ansiedad que le provocaba aquella situación. Tan solo le quedaba tocar la puerta, para ver si la felicidad, por primera vez en muchos años le sonreía. Con algo de inseguridad, tocó la ya mencionada. Y pasados unos cuantos segundos, el sonido de unas pisadas se hicieron presentes. Mientras escuchaba cómo aquellos pasos se acercaban, por su mente divagaron ideas sobre regresar, o de reclamar la propiedad que por derecho era suya. Pero aquellos pensamientos se esfumaron cuando la puerta se abrió, y se reveló quién era la persona que estaba en su casa. Enfrente suyo, se pudo ver cómo ese vikingo de pelo rojo, lo observaba con sus ojos enrojecidos, dando la impresión de como si hubiese estado llorando. Ariel se había quedado mudo, más de lo que su estrés y ansiedad le habían provocado. Nunca se esperó que alguien estuviese viviendo ahí, y mucho menos aquel chico. Aquel que le había robado su pobre corazón. El pelirrojo cerró sus ojos por unos pocos segundos, y con un estrés notorio dijo: Disculpe, no me esperaba que esta cabaña tuviese dueño, ni mucho menos que alguien viviese aquí aún. Ariel, todavía enmudecido por la sorpresa, hizo unos esfuerzos para tratar de responderle. Y con algo de dificultad, pudo expresar unas palabras entendibles, que afirmaban que aquella estructura le había pertenecido a su ya fallecido abuelo. Al escuchar aquello, el pelirrojo se disculpó, y con una tristeza difícil de esconder, dijo que si le molestaba ya se marchaba. Con un poco más de confianza, Ariel le dijo que no había ningún problema si quería quedarse ahí por un tiempo. Eso sí, él también quería quedarse en aquella cabaña, así que en todo caso tendrían que vivir juntos. Al hacerle saber esto, en el rostro de aquel vikingo, se dibujó una sonrisa, la cual opacaba el estrés y la tristeza que Ariel había captado desde un principio. Le había parecido un trato más que justo, y aceptó el vivir con él, estrechándose las manos en un gesto de acuerdo. Ambos intercambiaron nombres, dándole a entender a Ariel que el nombre de aquel pelirrojo, era Lois. Un nombre bastante bello. Tan bello, como lo era aquel joven. Fue lo que pensó para sus adentros, mientras la masa de carne muerta que tenía por corazón, empezaba a desenroscarse, y a liberar una serie de sentimientos los cuales Ariel no creía posibles en aquel momento. Parecía que la felicidad, después de tantos años de sufrimiento, por fin le sonreía.
y lo hacía de la mejor forma, ahora pudiendo vivir con la única persona en el mundo que era capaz de hacerle sentir su pobre corazón. Habían pasado unas cuantas semanas desde entonces. Y en el transcurso de estas mismas, tanto Ariel como Lois, poco a poco empezaron a intercambiar información del por qué decidieron hospedarse en aquella cabaña. A ninguno de los dos les gustaba hablar de estas cosas, ya que era algo que en sus propias palabras, querían olvidar. Pero al final se tomaron la confianza suficiente como para contar todas sus verdades, e incluso sus pensamientos y opiniones. Ariel se quedó en un completo asombro cuando Lois le contó su situación, la cual no distaba demasiado de ser similar a la suya. Y lo mismo pasó con la expresión de Lois, al escuchar la de Ariel. Ambos habían pasado por el mismo sufrimiento que les imponía la sociedad, y principalmente su familia. Los dos sabían lo difícil que habían sido sus vidas. Y por supuesto, ambos tenían ese pequeño detalle, el cual era el núcleo de todos sus problemas. Aquel que los había marginado de por vida. Eran sus brújulas. No apuntaban a la misma dirección que la de los demás. No importaba lo que ellos intentasen, jamás lo harían. Parecía que eran las únicas dos personas en aquel pequeño mundo, que se entendían una a la otra. Las únicas que eran capaces de comprender el sufrimiento que había pasado el otro. Entre los dos, empezó a formarse una relación de amistad, la cual poco a poco se fue haciendo cada vez más dulce. Hasta que llegado cierto día, por fin, los anhelos de Ariel se hicieron realidad. Ambos se juraron amor eterno, y sus vidas de ahí en adelante, empezaron a navegar sobre un mar de la más espesa y dulce miel, que alguna vez les ofrecieron sus sentimientos más puros. La vida, ahora parecía ser perfecta. El chico se despertó, pero esta vez, los rayos del sol no entraron por su ventana para anunciarle un día nuevo. Todavía era de noche, y los brazos de aquel joven reposaban sobre la mesa de su cuarto, la cual tenía la carta que acababa de escribirle a sus padres. Ariel, con sus ojos entrecerrados, todavía le costaba darse cuenta de su panorama. Y fue cuando intentó despabilarse, que muy para su horror, se dio cuenta de que ya no se encontraba en la cabaña de su abuelo, ni mucho menos junto al amor de su vida. El golpe de realidad había sido demasiado fuerte cuando se dio cuenta del lugar en el que estaba. La felicidad nunca le había sonreído. Todos aquellos momentos felices, tan solo habían sido parte de sus fantasías. Tan solo habían sido un sueño. Los ojos de Ariel empezaron a tintarse de rojo, en un sentimiento de pura tristeza. Las lágrimas recorrieron su rostro, mientras lo poco que quedaba de su corazón, se hacía polvo. Los gritos de Ariel resonaron por toda su casa, en una agonía que parecía ser eterna. Estuvo como 15 minutos sollozando. Hasta que sus lamentos se vieron interrumpidos cuando le pareció escuchar algo. Eran risitas. Muy parecidas a las risas de sus padres. Ariel se sentó sobre su cama, y mirando hacia la puerta de su habitación, pudo notar que habían dos cabezas asomándose. El chico las reconoció al instante que las vio, puesto que eran las cabezas de sus padres, quienes soltaban aquellas risitas de sus bocas deformes. Al verlos, Ariel no tuvo ningún tipo de reacción. Solo se quedó observando cómo aquellos demonios se reían, mientras se asomaban de entre la oscuridad de su puerta. De repente, le pareció escuchar otras risitas que venían de afuera. Y al asomarse por su ventana, se dio cuenta de que todos en el pueblo se encontraban fuera de sus casas, a pesar de la hora que era. Estaban con sus pies clavados en el piso, y observando hacia su ventana, mientras soltaban pequeñas carcajadas de sus bocas deformes.
Todos aquellos demonios, parecían haber sido atraídos por los gritos que había pegado aquel chico en un principio. Ariel tan solo los miraba, mientras en su rostro mantenía una inexpresión que no parecía ser posible para ningún ser humano. Se mantuvo observando a toda esa muchedumbre, hasta que los primeros rayos del sol, por fin se asomaron, anunciándoles a todos el comienzo de un nuevo día. Ariel en aquel momento, se había planteado un nuevo objetivo. Caminó por su habitación, hasta dar con la puerta de su cuarto. Y una vez abierta, los demonios se apartaron bruscamente, para cederle el paso. Fue hasta el almacén de herramientas que tenía su padre, y en una búsqueda breve, encontró una cuerda. Salió de su casa, y mientras se encaminaba por su pueblo, sentía como las risas de todos aquellos demonios, opacaban el sonido de sus propias pisadas. Al pisar fuera de su pueblo, se dirigió hacia el bosque, mientras detrás suyo, sentía como las risitas de toda la muchedumbre del pueblo, poco a poco se iban desvaneciendo. A pesar de que en aquel momento, era de mañana, aquel bosque se sentía mucho más espeso y profundo que el que había recorrido en sus fantasías. El aspecto tan tétrico que poseía, podría hacer dudar a cualquier escéptico sobre si aquellas leyendas que se contaban sobre aquel bosque, eran verídicas. Pero Ariel, a pesar de lo anterior mencionado, él se mantenía igual de inexpresivo y muerto por dentro que cuando estaba en el pueblo. Después de haber realizado una caminata larga y pesada, logró dar con la vieja cabaña de su abuelo. El aspecto de esta, era mucho peor que la de su sueño, con la madera en su mayoría podrida, y con la vegetación del bosque devorándola casi por completo. El chico intentó abrir la puerta de aquella cabaña, estando esta medio atascada por la podredumbre que tenía. Y una vez abierta, pudo observar cómo el panorama de su entorno iba cambiando con cada vistazo que daba a su interior. Al adentrarse, y observar mejor aquel lugar, se percató del esqueleto de su abuelo, el cual reposaba en una de las esquinas de la sala principal, con una vieja daga entre sus dedos huesudos. Ariel recorrió una vez más con la mirada aquel lugar, sintiendo a su vez, una nostalgia muy evidente, la cual se marcaba en sus ojos. Tomó una de las pocas sillas que habían sobrevivido a las termitas y alimañas variadas, y la colocó debajo de una de las vigas del techo. Ató la cuerda a la viga ya mencionada. Y el último pensamiento que alguna vez recorrió la mente corrompida de Ariel fue: después de considerarlo por tantos años, por fin, es momento de decir adiós. Si te ha gustado el video, agradecería que me dejases tu like, y tu suscripción, para más videos como este. Saludos a aplicaciones y trucos para tu Android, Big Chungus Samax, Dantes Milgar, Esquite, Alan Ramos, Miley Fason, Dan Scratch, Quiero Matarme 3O, Luis Giberto 145, Salomé Francisco Jesús Alessandro 204, MP, Pavito González, Exmaniac, Eric Carpio, Tomás Brandeford, Pedro X, Teone Jekin, Esmechan Dibujos, Amble Evo, Slandorx, El que siempre usas, Wolfberry, Lucho Juan Jiménez Saladix, Eddie desde Novadead, El relator de la noche, aquel que nos sonríe, Red Trainer Z, José Fausto Domínguez Muñoz, y a Robinson Manrique. Si tú quieres un saludo, tan solo tienes que comentar en mi video más reciente, y de forma aleatoria, iré eligiendo comentarios para saludar en el próximo video. Nos vemos en un video próximo.